Primero que todo, un saludo y bendiciones para todos. En las ordenanzas de cómo la Iglesia Evangélica Libre ve el bautismo y la Santa Cena. Eh, Tengo el punto de la confesión, que según la fuente que la saqué, no sé si está actualizado o no, parte del punto 7, que dice que el Señor Jesucristo dejó dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, las cuales visible y tangiblemente expresan el Evangelio, aunque no son medios de salvación cuando son celebrados por la Iglesia en genuina fe. Estas ordenanzas confirman y nutren al creyente. Eso es lo que o creemos como Iglesia Evangélica Libre. Ahora lo que me gustaría es ahondar un poco más en las bases de esta declaración, qué base bíblica tenemos para esta declaración. Y primero que me gustaría comenzar con el bautismo. Me gustaría señalar que hay que tener presente que no debemos confundir el bautismo que se refiere, al que nos estamos refiriendo, que es el bautismo en agua, con el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando viene a morar en el creyente y somos salvados. Por ejemplo, en 1 Corintios 12 habla de este bautismo, pero el del Espíritu, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, eh, mm, me gustaría me gustó comenzar con esta distinción, ya que creemos que el bautismo en agua no salva, sino más bien que es una confirmación de algo que ya pasó internamente, que es la proclamación de que creemos en Cristo, y porque creemos en Jesús, porque ya tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros, entonces hacemos profesión de fe delante de todos nuestros hermanos. Entonces, pasajes asociados al bautizo, escogí algunos en la palabra, en la Gran Comisión, Mateo 28-19. Ahí se evidencia de que es un mandato, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, o sea, confirmándolos como que son parte del pueblo, que dan testimonio de la fe. Más adelante quisiera hablar un poco sobre esta cuestión de pacto y demás cuando llegue a la parte de la Santa Cena. Eh, el Evangelio, el bautismo viene siendo como el Evangelio escenificado, y viene siendo mm, también como un medio de gracia, no en el sentido de salvación, sino en el sentido de que a través de él se nutre el creyente, da testimonio a la iglesia de que es hijo de Dios, y sí, es algo significativo en la vida del creyente, es una ordenanza directa de Jesús. Esta idea se entiende más en Romanos capítulo 6 versículos del 1 al 4, que habla también sobre el significado del bautismo en agua, que dice así: que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, así también nosotros andemos en nueva vida. En este pasaje podemos ver que el bautismo en agua es un símbolo de lo que sucede en nosotros interiormente, que somos muertos para el pecado, y a la vez resucitamos con Cristo. Entonces, el bautismo lo que simboliza es eso. Algunos puntos importantes para concluir la parte del bautizo rápidamente. El bautismo es una declaración pública del creyente en Cristo. Eh, Como decía, o como se puede aludir de Romanos, cuando una persona está debajo del agua, se identifica con la muerte de Cristo, y el salir del agua se identifica con la resurrección.
La persona que se bautiza, de cierta manera, está actuando, no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, está actuando su muerte al pecado, o está diciendo, quiero entregarme con la acción, quiero entregarme a Jesús y quiero morir al pecado. El bautismo es un acto de obediencia. La declaración de fe de la Iglesia Evangélica Libre no especifica la forma correcta de bautizar, aunque se sugiere que, que sea por inmersión, pero no especifica la forma correcta de bautizar. Y se bautiza a personas que han profesado su fe en Cristo. Sabemos que hay otras tradiciones, incluso cristianas y buenas, como puedo poner ejemplo, o para mí, que creo, considero buenas, como la presbiteriana, que a partir de su entendimiento del pacto, también hacen bautismo de infantes o de niños pequeños sin profesión de fe. Es a partir de su entendimiento del pacto, pero a partir del entendimiento, como nosotros entendemos el pacto o los pactos bíblicos, creemos que el bautizo es para las personas que van a ser parte del pueblo de Dios por medio de la fe. Entonces, personas que son creyentes y que han dado ese paso de fe. Con respecto a la Santa Cena o a la Cena del Señor, quisiera comenzar diciendo que esto fue un parteaguas, este tema de la cena fue un parteaguas en la Iglesia Evangélica Libre que permitió de cierta manera o aceleró el proceso de la formación de las iglesias evangélicas libres en Noruega, en Escandinavia, a mediados del siglo XIX, ya que la iglesia estatal tenía era obligado a ir a los cultos y manifestaban también la práctica de la comunión abierta, ya sea creyente o no creyente, pues mm, podían darte la cena sin ningún problema y sin tener en cuenta la persona, el estado espiritual que tuviera. Hay un autor que se llama Arnold Olson, él escribe mm, hablando sobre esto de la Iglesia Evangélica Libre. La controversia sobre la Cena del Señor fue el catalizador que llevó a un abierto rompimiento con las iglesias estatales de Escandinavia. Esto no minimiza lo otro. Lo otro era la justificación por fe y quitar el control del Estado sobre la iglesia. Y posiblemente más significante, o sea, lo otro era más significante, pero factores como el redescubrimiento de la justificación por medio de la fe personal en Jesucristo como Salvador en la iglesia del Nuevo Testamento compuesta solamente por creyentes. Sin embargo, la conclusión fue que este compañerismo de los creyentes primeramente debe ser expresado en la celebración de la Cena del Señor. La Cena del Señor era celebrada en secreto porque la iglesia estatal negaba la libertad de hacerlo fuera del santuario y no debería ser celebrada por nadie excepto por un sacerdote de la iglesia gubernamental. Esta negación fue lo que aceleró el moverse hacia la organización de las congregaciones separadas del sistema religioso. Entonces, según este autor, esto fue el tema de la cena, fue un parteaguas. Tanto el bautismo como la cena del Señor vienen siendo señales visibles del el nuevo pacto. Ya voy a llegar un poquito más a la Biblia, que Cristo hace con el creyente. Incluso tiene un precedente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. No es que sea igual o no que se pueda comparar en el sentido de son iguales, pero sí es un precedente. Y el precedente está en la señal de la circuncisión, en Génesis 17:10, que ahí Dios le establece, este es mi pacto que voy a hacer con ustedes, pues todo varón va a circuncidar la carne de su prepucio y ese va a ser la señal del pacto. Y, y viene siendo como la señal, ya eran pueblo de Dios, pero era la señal visible de que pertenecían al pueblo de Dios. Y eso viene siendo como, o se puede
comparar de cierta manera con la señal de visible del bautismo. Y en Éxodo 12:14, hablando de la Pascua, mm, habla sobre que, dice, y este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por un estatuto perpetuo lo celebraréis. Y en Éxodo 12:46 dice, se comerá en una casa, hablando de la Pascua, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, una alusión a Cristo, a lo que hizo, a la profecía de que no se rompería ningún hueso. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, estamos viendo que estas señales visibles de pacto eran aplicadas para el pueblo del pacto. Y si había alguien externo a ese pacto y quería celebrar la Pascua, pues debía ser circuncidado como una señal de que estaba en pacto. Entonces, eh, como hablé al principio del bautismo del Espíritu Santo, el sello que tenemos como cristianos, como salvados, el sello espiritual, ese sello que es invisible, pues por supuesto que es el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra salvación. Ese es el sello de, de pacto invisible que Dios hace con su pueblo. Pero Dios mismo, Jesús mismo, de cierta manera, ha puesto estas dos ordenanzas como sellos visibles del pacto. No quiere decir que si lo hacemos vamos a entrar dentro del pacto, sino más bien que porque ya somos cristianos, porque estamos dentro del pueblo de Dios, entonces hacemos estos o tenemos estos sellos visibles, ya sea el pacto, el bautismo, perdón, una sola vez en la vida y la cena del Señor cada vez que la hagamos. Entonces, es muy importante entender o tener un entendimiento de esto, ya que nos da un poco más de claridad al saber identificar o aplicar esto de forma correcta. ¿A quiénes son los que participan de estas señales visibles? Pues los que son parte de la comunidad del pacto, los que son parte del pueblo de Dios. Entonces, de la Santa Cena hay varios pasajes también en el Nuevo Testamento. Algunos una alusión directa, otros un poco más indirecta. Por ejemplo, Mateo 26, del 26 al 29, dice lo siguiente. Mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, hace una alusión directa a que, o sea, esto está simbolizando el nuevo pacto que yo voy a hacer, que es mi sacrificio. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. En Lucas ocurre, la descripción de este pasaje, ocurre algo bastante curioso. Porque Lucas 22, del 19 al 20 dice, y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero en la narración de Lucas encontramos unos versículos más adelante que aún en este momento, Judas Iscariotes estaba ahí. O sea, Judas Iscariote fue parte de la celebración de esta que Jesús realizó y a veces y eso me sorprende porque wow, este personaje, Jesús mismo dijo que era hijo de perdición y aún así estuvo en la cena y participó de la cena. Más adelante quiero reflexionar un poco más sobre esto. Juan 6, de 56 al 58 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Sabemos que está haciendo énfasis a algo, a una realidad espiritual
que los judíos no entendieron en ese momento, pues, era un caníbal, ¿cómo vamos a comer de este? Se volvió loco. Pero Jesús está hablando sobre su sacrificio, sobre su cuerpo molido y entregado, sobre el pan del cielo. Y de cierta manera, esto es una alusión también a la señal visible de la Santa Cena apunta a esta señal invisible del Evangelio. Entonces, algo a tener en consideración. Algunas observaciones de estos pasajes de los Evangelios hasta ahorita. Primero, la cena es una señal del nuevo pacto, Jesús mismo lo dice, y se refiere a él como esto que estoy haciendo es el nuevo pacto, es la sangre del nuevo pacto, simboliza esto. Las señales de los pactos son para ser ejecutadas por las personas o por los agentes que están dentro de los pactos, no fuera de los pactos. Ejemplo, como mencioné anteriormente, la circuncisión del Antiguo Testamento y la Pascua era celebrada por los que eran pueblo de Dios, no por otras personas. El nuevo pacto es ofrecido a todos. O sea, el Evangelio es ofrecido a todos, pero no todos están dentro del nuevo pacto, sino solamente aquellos que han creído en Cristo. Eso es más que evidente. Eh, todos, en un sentido, todos tienen la capacidad para tomar la cena. El ejemplo está que no todos digo capacidad, no que deban, sino capacidad. Y el ejemplo de Judas Iscariote también la tomó, aún siendo hijo de perdición, pero dependiendo de quién y cómo la tomes, pueden haber repercusiones positivas o negativas. Entonces, la prescripción de Jesús en los evangelios es que se hiciera la cena en memoria de él y lo que él hizo. Que Judas tomara la cena es una descripción de la narrativa de lo que pasó, no una prescripción ni una licencia para que el no creyente pueda tomarla sin repercusiones. De hecho, si vemos la historia de la narrativa de lo que pasó con Judas, vemos que no le sirvió de mucho eh, ni acompañar a Jesús esos años de ministerio, ni tomar la cena. Al final no le fue para nada bien. Entonces, pero el pasaje más explicativo, donde la revelación como se completa, sería en Primera de Corintios, capítulo 11. Yo puse del 23 en adelante, pero desde antes ya está hablando sobre la cena. Y me gustaría leerlo y dar algunos puntos también que entiendo sobre el pasaje. Dice así, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que para ustedes hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúna para juicio. Los demás asuntos los arreglaré eh, cuando vaya. Algo de contexto del pasaje. En vez de ser un tiempo de comunión con Cristo, aparentemente lo que estaba sucediendo era que los hermanos, en las mismas palabras de Pablo, habían convertido ese momento de comunión. No se celebraba solamente la cena y ya, sino que eran las fiestas ágapes que llegaban y todo el mundo, todos los creyentes se reunían y compartían y tenían su tiempo y también celebraban esta conmemoración, pero estaba lejos en Corintio
de ser así, sino que habían convertido esto en meramente en una comida para saciar sus apetitos. Pablo dice también que otros se emborrachaban, entonces no era coyonía, sino más bien era algo lamentable y que de cierta manera también estaban menospreciando, parece ser que algunos cristianos estaban menospreciando a los más pobres, menospreciando a la iglesia de Cristo, como dice el pasaje literalmente, y avergonzando a los más pobres. Entonces, se ve que hay varios problemas en la práctica y varios pecados también, incluso mm, en la práctica. Y algunas observaciones del pasaje con respecto a la cena. Pablo evidentemente recibió la enseñanza de forma directa de Jesús, dice, porque yo recibí o sea, yo le escribo lo que yo recibí del Señor, fue una transmisión directa. En segundo lugar, el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir esta porción. Eso quiere decir que debemos tomarla en cuenta. No es una opinión de Pablo, no es como en otras ocasiones que la carta dice, digo yo, no el Señor, no. Y está diciendo, yo les voy a decir lo que yo recibí del Señor. Entonces, eh, no tener en cuenta ese aspecto es estar diciendo o decir, nada, voy a tomar esto y esto no. Es decir, bueno, estoy desechando revelación de, que es dada directamente por el Espíritu Santo. Entonces, la Santa Cena o la cena es para recordar la muerte del Señor, su sacrificio por nosotros, ya uniendo con los pasajes de los evangelios, es recordarlo hasta que Él venga. En ese pasaje, específicamente en Corintios, el menosprecio a los pobres constituía un menosprecio a la cena. Entonces, Pablo está haciendo énfasis en esto y en un sentido eso era tomarla de forma indigna. Eh, para tomarla dignamente, según Pablo también, hay que discernir el cuerpo de Cristo. O sea, lo dice literalmente. Y en otro pasaje de la carta de Corintios dice que no se puede discernir el cuerpo de Cristo si uno no es creyente. Aquí en esta parte del pasaje ahí dicen, bueno, el cuerpo de Cristo, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la iglesia o se está refiriendo a discernir el sacrificio de Cristo en sí? En el idioma, en el griego, Pablo está haciendo un juego de palabras a propósito para decir, hey, tanto la iglesia como tener en cuenta el sacrificio de Cristo es importante, es muy importante. Entonces, si se toma sin discernir el cuerpo de Cristo, según Pablo dice que están comiendo y bebiendo juicio, con repercusiones para la salud, según el pasaje, incluso llegando a la muerte, dice Pablo literal, Ay, por estar haciendo esto, por estar menospreciando, por estar tuviste avergonzando, muchas pesadillas. pues incluso hay muchas personas que ya están Que mamá está enfermos y cansada. otros han dormido, es un eufemismo Ujú. hey, están muertos, pero en ese sentido Pablo está diciendo también, Ay, qué esto bebé, está viene de parte de nerviosa. Dios, es como un juicio, pero es un juicio para que no sean condenados por el mundo, o sea que es algo hasta es una disciplina del Señor que estaba Vamos a hacer pasando en sándwiches, sí. Corinto en ese momento. Y no hay forma de que un no creyente tome la cena discerniendo el cuerpo de Cristo. El creyente puede también caer en esta condición porque Pablo le está hablando no a no cristianos, sino le está hablando a cristianos, le está hablando a creyentes en la iglesia de Corintios. Entonces el creyente puede caer en esta condición también de menospreciar la iglesia, de cierta manera de estar mal cuando lo hace sin discernir el cuerpo de Cristo. Entonces, hacerlo con menosprecio en su corazón por los demás en ese contexto, pero sospecho que no se trata solamente de esta acción, sino creo que viene siendo más amplio en el sentido de vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en incredulidad, vamos a hacerlo en rebeldía, vamos a hacerlo de una manera que no me interesa a Cristo para nada, y aunque yo sé que Él me manda o Él me está diciendo, oye, perdona, oye, eh,
no sé, cosas así, mm, me voy a oponer a lo que él me está diciendo y es como si fuera un menosprecio a Jesús directamente o a la iglesia o a la enseñanza. La dignidad de la que habla Pablo aquí no se trata de perfección, no se trata de, ay, voy a ver si soy santo, 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 porque sabemos que dice Juan que si decimos que no tenemos pecado, engañamos a Dios y ya eso ya es un pecado, sino más bien la dignidad se trata de ir a Cristo con fe, para que supla en su gracia lo deficiente en nosotros. O sea, la dignidad de la que está hablando ahí es de, eh, Señor, quiero acercarme a ti, quiero creer en ti, perdóname, restáurame. La cena también es una oportunidad para renovar la comunión, para volver a la comunión o para reforzar la comunión que tenemos con Cristo y con la iglesia. Entonces, hay un imperativo en esta porción de que toda persona que vaya a tomar la cena se examine a sí mismo. Pablo dice, oye, examínense a ver en qué sentido la van a tomar o con qué espíritu la van a tomar. Mm, examínense. Entonces hay un imperativo a eso, a tener un examen en el sentido de decir, ok, voy a, voy a hacerlo sabiendo lo que esto significa, discerniendo que esto simboliza que Dios murió por mí, que Cristo murió por mí, por mis pecados. Señor, quiero ir a ti. Entonces, cuando negamos este examen o cuando no exhortamos a tomar la cena con una motivación correcta, estamos exponiendo una verdad a medias, que por medio de esta Dios puede incluso manifestar su juicio. No, no estoy diciendo que lo haga siempre, sino que puede hacerlo, si Él así lo decide, porque Él es Dios, sobre las personas sin ésta saberlo. O sea, si somos o si damos la cena y no llamamos a las personas, no explicamos el evangelio, no explicamos el sentido, eh, pues puede traer repercusiones negativas. Entonces, el que la dirija o el que la ministre o la palabra que les guste, que quieran usar, debemos invitar a creer en Jesús, debemos invitar a hacerlo en la motivación correcta, un espíritu de fe, un espíritu de comunión con Cristo. Y también es una oportunidad muy, muy bonita para poder predicar el Evangelio, para poder recordar el Evangelio de Cristo y para llamarnos a todos a una comunión con Él. Entonces es una invitación para todos, para que crean y para que se arrepientan o para que sigan creyendo y sigan siendo animados. Y como pastores y líderes, igual estamos llamados a serle fieles a Dios en esta área. Mm, en Normalmente hay tres formas de entender esto. Estoy seguro que lo saben. La presencia literal o transubstanciación. El pan y el vino son cambiados literalmente por el cuerpo y la sangre de Cristo. La presencia espiritual, consubstanciación. La presencia de Cristo está en los elementos, aunque no cambien sustancia. Y la simbólica o recordatoria, que los elementos son símbolos de la realidad espiritual, del cuerpo y la sangre de Cristo. Y hasta donde tengo entendido, la Iglesia Evangélicas Libres creemos que es un símbolo, apunta a una realidad o a la realidad espiritual. Ahora, esa es la parte bíblica. En la práctica, debemos, en nuestros propios contextos, entender la mejor manera de poder realizarla. Por ejemplo, hacemos mesa abierta o hacemos mesa cerrada. Cuando digo mesa abierta, me refiero a la práctica que se invitan a todos los creyentes a participar, a los creyentes, sin importar su afiliación denominacional o membresía en la iglesia local. No he encontrado, hasta ahorita, no he encontrado, mm, bueno, sinceramente no he encontrado ninguno. No quería decir la palabra ninguno porque no quiero ser categórico, pero sinceramente no he encontrado una tradición que siga la Biblia y que permita o le abra las puertas a no creyentes a que tomen la cena. Eh, con respecto a esto también,
mm, considero que es sabio predicar el evangelio, llamar a las personas al evangelio, dar un entendimiento correcto de lo que significa la cena, pero tampoco en el sentido de uno va a estar, no, tú sí, tú no. Pues ya cuando tú explicas y la persona tiene un entendimiento correcto de lo que es, pues que si quiere acercarse, si Dios lo está obrando en su corazón en ese momento y quiere, si no es creyente y Dios lo salvó en ese momento, ahora si no, pues, pero son cosas prácticas que debemos nosotros pensar y manejar. Y la mesa cerrada, casi siempre se usa ese término para restringir la participación solamente a los miembros de la iglesia local o una denominación específica. Pero al hacer esto, creo que estamos, si viene alguien que sí es cristiano y cuando lo estemos haciendo no le decimos, no, tú no eres de aquí, pues no sé, no lo veo muy sabio. Eh, Porque ninguna denominación o movimiento cristiano ha secuestrado ni el bautismo ni la cena. Entonces, somos la iglesia universal. ¿Cuándo hacerla? ¿Con qué frecuencia o días de culto? Son temas prácticos que cada iglesia creo que debe tener prudencia o sabiduría en eso. ¿Quién quién es el encargado de ministrarla o quiénes? El pastor, el diácono, un líder, otro hermano, cómo lo hacemos? Ahí, en ese sentido, la Biblia puede dar algunas pautas, pero no es categórica en eso. ¿En dónde lo hacemos? ¿Lo hacemos en el templo o lo hacemos en la casa o lo hacemos debajo de un árbol? Es cómo lo hacemos, o sea, de qué tamaño el pan, cómo es el pan, con vino con alcohol, sin alcohol, mm, cómo lo hacemos. Esas son cuestiones prácticas que creo que a la luz de las escrituras y de nuestra propia sabiduría que el Espíritu Santo nos dé y contexto, debemos, en cada lugar, debemos tener como nuestra forma de hacerlo. Siempre teniendo en cuenta los principios bíblicos claros y bueno, y a partir de ahí poder aplicarlos de una manera sabia y que glorifique a Dios. Entonces, eh, este hasta ahorita es o mi entendimiento de de las ordenanzas. Si tienen algo que quieran aportar, alguna pregunta que entre todos podamos interactuar, pues por mí, perfecto. Sí, hermano. Tiene el micrófono desactivado. Perdón, yo sí quisiera hacer una pregunta, particularmente con respecto al bautismo, porque es un tema, ha sido un tema aquí en Betel. Tenemos una solución, pero quisiera preguntar a las otras iglesias. ¿Tienen considerado una edad a la que alguien puede decidir si se bautiza? O sea, se entiende que niños pequeños, pues no, pero ¿hasta qué edad se podría considerar que alguien puede tomar la decisión? Nosotros tuvimos ese tema y fue en su momento pues un tema de debate al interior de la iglesia, Ujú. pero vamos, lo pregunto a las demás iglesias. Bueno, en mi caso, eso es una excelente pregunta. Y creo que es entre caso y caso. Y yo sé o imagino que cada, como pastores, tengamos nuestra propia respuesta, a lo mejor ni blanca ni negra, a lo mejor un tanto gris ahí, que cómo lo hacemos. En mi caso en particular, no, no bautizaría a niños que están en los buenos, o sea, a recién nacidos, porque no pueden dar testimonio ni profesión de fe. Entonces, ya cuando van creciendo, por ejemplo, ahorita mismo hay en la iglesia un niño muy bello, tiene, no sé, ¿cuántos años tiene Mati, hermano? 4 años, 4 años.
y, y estábamos haciendo en la Semana Santa, estuvimos llamando a hermanos que querían bautizarse y demás, y él oyó y, mamá, ¿cuándo me bautizo? La mamá me y desde la iglesia y me contó el testimonio. Yo quiero meterme en el agua, yo quiero meterme en el agua. Entonces, pero no creo que lo hizo en un mal plan, ni lo hizo porque sinceramente hemos visto que el niño ha tenido mm, como un despertar y pasión por orar y es increíble. Y en ese sentido parece que sí, parece que sí. Pero lo que hemos hecho es decir, ok, padres, ¿qué ustedes creen? ¿Cómo ven la vida espiritual de él? ¿Creen que sí? Porque si verdaderamente Dios lo, lo está llamando y quiere hacerlo, pues. Y los padres y la madre me dijo, oye, yo creo que sí, pero me gustaría darle un poco más de tiempo. Me gustaría pues, respetamos la opinión de los padres y ok, y más adelante. Entonces, es que poner un límite de edad puede ser una buena solución y una sabia solución dependiendo del contexto, en mi opinión. Eh, pero, Y no lo convence. ajá, yo veo en la Biblia que las personas creían y eran bautizadas. Entonces, eh, ponerlo no te puedes bautizar a esta edad hasta los 15 o hasta la edad que se sugiera, eh, puede ser una solución sabia, pero no sé, realmente no sé. Pues no sé, otras opiniones, hermanos. Gama, Gracias, hermanos. Pues en nuestra corta vida como iglesia, lo que hemos implementado ha sido pues simplemente una constante eh, con los más viejos, con los de mediana edad, con los jóvenes, y hasta con los niños que de pronto ha habido algunos que hayan hecho alguna profesión de fe, pues la conciencia de que puedan ellos eh, articular, y hablando de los niños, cuando menos en el punto más básico, su profesión de fe, ¿no? Su fe en Cristo, de manera súper breve, porque cuando los bautizamos, pues está la asamblea juntos, ¿no? Estamos todos como cuerpo, ya sea que salgamos a algún lugar a bautizar, en algún, digamos, río o algo, o algún balneario, o que lo hagamos en las instalaciones de la iglesia. A cada persona que ese día bautizamos, le hemos pedido con antelación que prepare un mini speech, cuando mucho de 2 minutos, donde explique cómo es que llegó a la fe en Cristo Jesús, ¿no? Y además, cuando los bautizamos, les hacemos la pregunta en el instante, ¿no? ¿Has creído en el Señor Jesús como tu eh, único y suficiente Salvador y como el Señor de tu vida? Vamos, su testimonio junto con esa aseveración personalísima y muy consciente, nos da la claridad de poder pasar a una ceremonia de bautizo para esa persona, no sea la edad de la que sea. Previamente tomamos cuando menos un domingo, bueno, no un domingo, sino un día, ¿no? Un día para darles una clase del bautismo y explicarles, ¿no? Entonces, si hay algún menor con con ese deseo claro, definido, intenso, lo vamos a llevar y desde luego también con eh, con el ok de los padres, ¿no? Eh, pero típicamente no hemos tenido eh, problemas con esto. Son, digamos, los rieles que alrededor hemos provisto sí, para, para ir llevando la cuestión de las... En la semana en el estudio bíblico del grupo pequeño me hacían la pregunta de ¿a qué edad un niño ya puede ser considerado verdaderamente cristiano? ¿No? Es que en un sentido viene muy amarrado
al tema del bautizo. Y la respuesta que les dimos fue que en realidad cualquier persona puede ser creyente a cualquier edad cuando pueda con plena conciencia afirmar que le queda claro su condición de pecado, que necesita ser arreglada, que es únicamente a través de Cristo Jesús, aunque lo diga incluso en palabras mucho más sencillas, ¿no? Yo reconozco que soy pecador y que necesito a Cristo y Él es mi único Salvador. Con eso, ¿no? Así que no hay límites, digamos, en las edades, pero sí es necesario que alguien pueda confesar. Y que no se preocupara esta hermana que estaba tronándose los dedos por si su hijo era o no salvo, o si iba a ser salvo, o a qué hora a qué edad lo podía considerar salvo. Simplemente orara por él, continuara enseñándole la palabra, guiándole con el ejemplo en la palabra, y el Señor haría su obra en su momento, ¿no? Entonces, esas son, ya para no quitarles más tiempo, un poquito de los asuntos que manejamos. También tenemos una hojita, si quieren se las puedo compartir al grupo. Creo que en 2, 3 domingos vamos a tener bautizos, entonces esta hojita se la compartimos siempre por delante a nuestros hermanos. Como les dije, nos sentamos con ellos en una clase de bautismo, despejamos todas las dudas, las preguntas, y entonces con esta hojita les preparamos un poco, les damos los pasajes bíblicos y les damos una advertencia también respecto de la solemnidad de la importancia y la tentación que típicamente el enemigo de nuestras almas está presto para ponernos de un modo o de otro para prevenir su bautismo y también para prevenir su continuo desarrollo en la vida cristiana en su ministerio. Pero bueno, si quieren, ahí me dicen quién quiera la hojita y se las comparto con mucho gusto. Sí, Gracias. sería muy bueno. A mí me gustaría. Si la puedes poner en el grupo, perfecto. Claro, hermano Noel, ahora mismo la comparto. Ok. Bueno, No sé, hermano Jordan. sí. Perdón, perdón. Nosotros hemos creado, digamos, para bautizar a una persona, un proceso donde hacemos la invitación pública a quienes quieran, estén interesados en conocer sobre el bautismo, al igual que Gama, damos una clase sobre el bautismo a las personas que están interesadas en el bautismo. Eh, de ahí Después de la clase, buscamos que ellos voluntariamente se acerquen a decir, yo quiero ser bautizado. Ya una vez que tienen el entendimiento de la clase explicamos qué es el bautismo, quién debe bautizarse, el método que empleamos como iglesia y por qué, y toda la parte del credo bautismo. Entonces, después de esa clase, los que voluntariamente quieran acercarse, pueden decir, yo quiero bautizarme. Después de eso, planeamos una entrevista. Junto con la clase también les damos un libro que es el Evangelio, sobre el Evangelio, que pueden estudiar un poco más y andar un poco más sobre el Evangelio. Y en la entrevista lo que hacemos es evaluar su entendimiento del Evangelio, su entendimiento de si saben qué están haciendo o por qué lo están haciendo, y también si lo están haciendo de forma voluntaria o alguien los está presionando, obligando para dar este paso, ¿no? Entonces, evaluamos todo esto, les compartimos de manera general lo que creemos como iglesia. Y si esta persona no tiene ningún impedimento, eh, la bautizamos. Y eso nosotros tenemos un límite de edad en el sentido de decir, a partir de tal edad los bautizamos, sino para nosotros es importante que tenga un entendimiento del Evangelio, tenga un entendimiento de qué está haciendo, que no esté siendo obligado y que pueda él mismo ver la obra del Evangelio. También les pedimos, al igual que comenta Gama, un testimonio escrito de la obra del Evangelio en su vida. Ese testimonio escrito lo leen en la entrevista y también lo leen públicamente el día de su bautismo. Entonces, lo que buscamos es que más allá de qué edad tenga, que pueda tener un entendimiento del Evangelio, un entendimiento de qué es el bautismo y por qué lo está practicando, y que no esté, y que lo haga con una conciencia libre, que no esté siendo presionado o obligado por algún tercero a ejecutarlo. Amén. Son las cosas que nosotros evaluamos. Ujú. Gracias, hermano. Hermano Gerardo. Tiene el micrófono apagado, hermano. Lo que han platicado me parece muy
apropiado. En nuestro caso, no hemos, bueno, en esta segunda etapa, no hemos tenido todavía la oportunidad ni la necesidad de, de que alguien quiera bautizarse. Más bien tenemos un poquito hacia atrás. Es hubo unos, entiendo que muy, muy chicos, 12 15 años, se bautizaron. Actualmente su vida no deja mucho, está muy distanciada de tener una comunión con el Señor Jesús. Este, bueno, algunos de ellos yo he tratado de hablar con ellos, pero no no se ha prestado y realmente pues no asisten a la iglesia. Entonces no hemos tenido la posibilidad de poder platicar con ellos acerca de ese primer este, bautismo que ellos llevaron a cabo siendo realmente pues muy niños, ¿no? Y eso es más o menos nuestra experiencia. Sí, sobre ese punto yo quisiera compartir, precisamente fue lo que vimos aquí en Betel. En algún momento sí se bautizaban jóvenes que en su momento de adolescentes estaban muy metidos, estaban prendidos, pues, pero conforme pasaba el tiempo y crecían un poco más, se alejaban. Y tiene que ver con muchos factores, las familias, la misma situación de la iglesia, muchos factores. Pero en base a eso, en algún momento se analizó de que no fueran tan jóvenes. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que si una persona pide el bautizo, pues hay que bautizarlo, ¿no? Si una persona confiesa a Jesucristo y pide el bautizo, pues hay que bautizarlo. Pero de preferencia esperar un poco a que pueda tener como una mayor definición en su vida, que tenga esa capacidad. Pero es muy interesante porque, bueno, como vemos, en ese punto en particular no hay una definición, sino es el criterio. Y sí nos ayuda este tiempo para, si no unificar, pues por lo menos conocer los criterios, ¿no? Aunque creo que son muy parecidos en general. Bueno, gracias, hermanos. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o tocar algún tema, Por, o por eso, pasamos. por eso es que decía que depende del contexto, hay que aplicar los principios bíblicos eh, de una manera que Dios nos vaya guiando y nos dé sabiduría. Sabemos que bautizar a alguien no es garantía de permanencia o de nada, porque sí, uno ve hasta donde Dios le deja ver con discernimiento, pero como Dios le dijo a Samuel también, tú ves lo que está externo, pero tú no ves el corazón, yo soy el que miro el corazón. Entonces, eh, porque como mismo ha pasado con personas así pequeñas, también ha pasado con personas grandes que se han Sí, bautizado y luego se van o hacen cosas que tú dices, wow, que no era creyente, pero el punto está en que, en eso, en que Dios nos vaya, en saber lo que dice la palabra de Dios y poderlo aplicar de una manera sabia. Entonces, y orar por esas personas también que se van a bautizar, hacerle la conciencia como de verdad han dicho y me ha alegrado mucho cómo lo hacen, es muy bueno, sí. Y, y bueno, y dejarlo en las manos de Dios. Fíjense, me llama la atención de las dos ordenanzas. La cena es periódica,
y trae repercusiones negativas. Entonces, es algo, pero el bautizo, el bautismo es la declaración de, hey, yo soy cristiano y he creído en Cristo y lo veo como mi Salvador, o lo más amplio o lo más corto que lo digan, y quiero seguirte, Jesús. Entonces, es la profesión de fe que se hace. Y, y bueno, esas cosas tristemente pasan. Sí, Sí. Bueno, algo también ahí que nosotros buscamos evitar es la práctica del rebautismo, ¿no? Si una persona, aunque haya sido bautizada muy joven, lo hizo con una plena conciencia, lo hizo bajo una declaración trinitaria y lo hizo porque en su momento él veía una fe genuina, nosotros no practicamos en esos casos específicos. Si fue libre de conciencia, si hubo una confesión de Cristo, él lo hizo voluntariamente, tratamos de evitar la práctica del rebautismo. Entonces, que ellos puedan, porque sabemos que los cristianos se pueden apartar y regresar y no cada vez que regresen vamos a estar bautizándolos, ¿no? Entonces, mientras estos elementos hayan estado presentes en su primer bautismo, buscamos incluso gente que ha venido por otras prácticas, ¿no? Nosotros practicamos el bautismo por inmersión, pero hay gente que lo hizo tal vez con una conciencia en una iglesia donde practicaban un bautismo por aspersión o algún otro método. Nosotros tratamos de evitar la práctica del rebautismo. Creemos que el bautismo no es una obra para salvación. Creemos que es algo que es practicado por los creyentes y que la Biblia no nos da un método específico, entonces tratamos de imponerle más cargas a las personas, ¿no? Si lo hicieron bajo estos criterios, no, nosotros tratamos de evitar el rebautismo, aunque de niño haya sido bautizado. Si lo hizo sin conciencia o obligado y por motivos de conciencia quiere hacerlo, es decir, que mi papá me obligó y me dijo que me iba a dejar sin dinero si yo no lo hacía. Entonces ahí, por motivos de conciencia, podemos practicarlo, ¿no? Y evaluamos los casos específicos donde solicitan el rebautismo para ver en cuáles puede aplicar o no. Pero el hecho que alguien se aparte para nosotros no es como que invalide el bautismo, ¿no? Porque entraríamos en otros temas que en la historia de la iglesia se han evaluado, como qué es lo que valida un bautismo, si quien lo aplica después deja el evangelio, sigue siendo válido el bautismo. Decimos, no, pues al final el quien valida un bautismo es Dios y es el que da el punto de certeza al acto, a la ordenanza o sacramento para algunos, ¿no? Ujú. Así es. Y sí, que ahora diciendo eso, yo me acuerdo y de la importancia que es de tener un feedback con las personas que se van a bautizar y demás. Recuerdo cuando yo me bauticé, también se iba a bautizar otra persona y, y cuando llegó así, ya estaban ya a la hora del bautizo. Dice, yo le doy gracias a Dios porque esta es la séptima vez que yo me bautizo. Y el pastor se quedó así, lo miró como, ¿cómo? Porque no tenía un entendimiento claro de lo que era el bautizo. Entonces, sí, es bueno, es bueno explicar y que las personas hayan un entendimiento correcto.